Acá está hablando alguien por el chat. Ahí está, eso es lo que me contestaste, entendería yo. Bueno, seguimos un poco con la unidad de currículum, ¿sí? Y en realidad vamos a retomar algunas cuestiones que ya fueron trabajadas, que tiene que ver con esto, pensar el proyecto, o sea, por un lado, entender el currículum, ¿no? Digamos, como este proyecto político, social, ¿no es cierto?, que de alguna manera va a orientar las prácticas en el ámbito escolar, ¿no? Y está, digamos, de alguna manera es coherente con el proyecto social más amplio, ¿no? En realidad, también, ¿sí? Vamos a trabajar un poco la cuestión esta, que no sé por qué me salta con ortografía, que de alguna manera vamos a ver, bueno, ¿qué pasa si en las tomas de decisiones, en los procesos del, digamos, del desarrollo digamos, de la construcción del currículum, por un lado, y después lo que va a suceder en el, digamos, en el desarrollo del currículum? Por un lado vamos a ver el currículum, ¿no? Como esta prescripción, como este documento escrito que va a orientar las prácticas del desempeño, o sea, de las prácticas educativas dentro del ámbito de la educación secundaria, y luego de alguna manera lo que va a suceder en el marco, digamos, de las instituciones educativas. Entonces, por un lado, ¿sí? Bueno, esto es lo que un poco trabajábamos las clases pasadas, ¿no? O las clases anteriores, que cuando nosotros hablamos que el diseño curricular es un proyecto social, político, ¿sí? De alguna manera, digamos, tenemos un nivel macro de las decisiones, ¿sí? Que son, digamos, estas decisiones que se toman o que toman los actores vinculados, ¿sí? Con el gobierno, ¿sí? O con las clases hegemónicas, y que de alguna manera van a formar parte de la agenda. Entonces, en realidad acá tenemos, en este ámbito, también se juegan las definiciones de las políticas públicas, es decir, ¿sí? De alguna manera nosotros habíamos hablado que dentro de las definiciones de las políticas públicas estaban incluidas, ¿no? Estas definiciones que se toman en cuanto a digamos, las definiciones que se toman en cuanto a, digamos, sí, priorizando el derecho a aprender, ¿no? O el derecho a enseñar, y a su vez estas nuevas concepciones que hay en el marco de la educación, o sea, esta mirada en la nueva escuela secundaria, que habla de la cuestión de la obligatoriedad, y sostener que el sujeto, digamos, es el sujeto que aprende, es un sujeto de derecho. Entonces, en realidad, en este ámbito se definen las políticas educativas y que está muy vinculado con aquello que, en realidad, si el Estado Nacional va a planear para luego poner en acto este diseño curricular. ¿Hay algún micrófono que está prendido? Bien. Entonces, de alguna manera, cabría preguntarse, ¿no? Digamos, o sea, en este ámbito de las definiciones políticas, ¿cuál es la incidencia o la influencia, digamos, de los diferentes grupos políticos en la definición de los problemas que atañen al diseño curricular? ¿Se acuerdan que, si bien esto lo habíamos hablado, creo que hace varias clases atrás, que lo había
retomado Pablo, que decía justamente esta cuestión de los grupos políticos, es decir, muchas veces tenemos grupos, o sea, en el ámbito del gobierno también hay muchos actores, ¿sí?, que inciden en las decisiones políticas. Un caso de ello podría ser cuáles son, o sea, los actores sociales vinculados con la iglesia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, cabría preguntarse cuáles son, ¿sí?, los actores políticos que han que inciden en estos grupos, ¿no? Por otro lado, las preguntas, digamos, esta cuestión que cuáles son las prioridades, ¿sí?, que se han establecido, qué metas se han discriminado, ¿sí?, y qué acciones se prevén para el corto y mediano plazo de la vigencia del diseño curricular, ¿no? Y en realidad también está vinculado con las decisiones en el marco, digamos, ¿no?, la relación o la coherencia que tiene que haber con la situación normativa, ¿sí?, las normas que regulan en el ámbito educativo, ¿sí?, y digamos, y la política en general, es decir, el grupo que está acá, el grupo político que en realidad está legitimado para gobernar, digamos, qué relación tiene, o sea, cómo podría vincular estas normas con el diseño curricular, ¿sí? O sea, que en realidad el diseño curricular es una construcción que viene de los grupos que están en el marco del poder, ¿sí? Pero también, de alguna manera, en este ámbito tienen que tener, digamos, hay también espacios de negociaciones y de luchas, ¿sí? Por sobre todas las cosas, uno de los grupos políticos que más inciden en las políticas es, digamos, podríamos decir que es la iglesia, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Yo sí, Ninguna hasta ahora. ¿Eh? yo sí, profe, Adriana, ¿de qué manera incide la iglesia en esto, por ejemplo? Por ejemplo, estos fueron casos muy, a ver, por ejemplo, en negar o poner, por ejemplo, estas campañas que se hicieron, ¿te acordás cuando empezó con la ley de educación sexual integral, que debía ser, o sea, que en realidad este programa incluye contenidos que tienen que ver con la sexualidad de los sujetos, ¿te acordás? Cuando estaba esta lucha que Sí, sí, me decían, acuerdo. por ejemplo, en todas las redes, hoy por las redes, ¿no? Primero la lucha que se daba al interior de la sociedad con los pañuelitos celestes y los pañuelitos verdes, ¿te acordás? O cuando se Sí, sí. decía, con mis hijos no te metas, ¿te acordás que había un montón de posteos y digamos, expresiones que decían con mis hijos no te metas porque en realidad la sexualidad me encargo yo? No sé si te acordás. De alguna manera, el grupo social de la iglesia, perdón, a ver, el grupo de la iglesia, justamente lo que estaba haciendo era generando, digamos, estos grupos incidiendo en las propuestas políticas curriculares, ¿sí? ¿Quedó, Adriana? Sí, sí, eso sí lo tenían claro, pero aparte de eso, en otra cosa incide la iglesia, eso está re claro. Y por ejemplo, en su momento fue, me acuerdo, en la época de los 80, por ejemplo, en plena democracia, el tema de, por ejemplo, la cuestión esta que habla de, la biología, ¿te acordás? Digamos, el origen del hombre, por ejemplo. Que se decía que, bueno, que el hombre nacía por ahí, algunos decían del choque de átomos, otros decían que
era, como es, los choques de átomos, por otro lado, que descendíamos del mono, algunos planteos, y la iglesia estaba con esta idea creacionista del ser humano, ¿entendés? Ah, sí, sí. Por ejemplo, también acerca del aborto, o sea, digamos, esto fue lo que más, digamos, se materializó en los medios de prensa y todo lo que generó, digamos, en esta, o sea, todo lo que se generó y que o sea, que en realidad había toda una cuestión política y la iglesia proviniendo, o sea, sosteniendo sus ideales, mantenía, digamos, que no se podía pensar de otra manera que no fuera de acuerdo a los cánones de la iglesia, ¿sí? Por Marisa, ejemplo, se oponían a la actualización de determinados contenidos, como la evolución. En los años 90 pidieron la gente de la iglesia. La iglesia, Adriana, tiene muchas escuelas confesionales. Es poderosa en la Argentina, porque muchas escuelas están subsidiadas por el Estado y son confesionales y son de la iglesia católica. Entonces es una institución poderosa. Incluso tiene congresos educativos que ellos se reúnen, tiene ciertos principios, a pesar de que la religión hoy está más debilitada que en otro periodo histórico, pero sigue siendo fuerte. En los 90, por ejemplo, cuando se definieron los contenidos básicos comunes para el país, que estuvieron especialistas de la universidad, cuestionaron los primeros contenidos de educación sexual integral o educación sexual, no era integral en ese momento, y los contenidos de la evolución, y pidieron que los sacaran, pero por ejemplo influyen los contenidos de construcción ciudadana, por ejemplo, ¿qué visión tendrá la iglesia? ¿Qué visión tiene de los valores, por ejemplo? También hay diferentes concepciones. En su momento, lo que decía Marisa, cuando se empezó a hacer todo un debate con la educación sexual integral más reciente, hubo un monseñor de La Plata que salió a discutir que los materiales y los libros que habían editado, los cuadernillos para los docentes sobre educación sexual, eran bueno, productos del diablo o de Satán, y bueno, como que eran esa idea de la ideología del género, y hubo un fuerte cuestionamiento. Sin duda, eso está, pero esos materiales fueron como cuestionados, y así les puse el video de Feynman. Feynman es un periodista ultraconservador y de derecha que canaliza estas ideas. Ahora creo que está adherido al proyecto macrista en el canal La Nación, que lo compró Macri, y está haciendo propaganda de esto. Si lo miran, ahí está la discusión que se dio sobre esto, no te metas con mis hijos, y todo este movimiento que se generó en torno a eso. Lo que pasa que desde el ámbito más académico, nosotros tenemos una postura. A ver, la teoría de la evolución, hay investigadores y ciertas perspectivas historiográficas de las lenguas, de las letras más críticas, están posicionadas de un lugar académico, que a veces la iglesia o ciertos valores de los grupos de la iglesia no los comparten. Fundamentalmente la ala más conservadora, que en la Argentina ha estado muy vinculada también a las dictaduras militares y a los desaparecidos. Han sido como responsables también de ellos. Pero también podríamos pensar en otros grupos, sin por ahí alguien es practicante religioso. Los grupos evangélicos también son muy eso es lo que te iba a decir, Pablo, que o sea, digamos, las religiones evangélicas también hoy por hoy tienen mucho peso. Mucho peso, y trabajan con todo lo que es la televisión y todo en esto. También, por ejemplo, Bolsonaro gana la ultraderecha en Brasil, producto de la articulación con las iglesias y los mensajes. Pero bueno, daría para más. Es un poder político. Pablo, perdón, no ir más lejos. Por ejemplo, en Trelew Maderna pertenece al grupo evangélico, el intendente. El de Rawson. Rawson también pertenece al grupo evangélico. En Madrid también, o sea que digamos, esto, o sea, no es la iglesia, quizás la iglesia católica hoy por hoy,
pero sí también las iglesias evangélicas también inciden en las decisiones políticas, ¿sí? Entonces, por eso, no sé, Adriana, si te quedó contestada la pregunta. Sí, sí, clarísimo. Gracias. Entonces, tenemos, por un lado, ¿no? Cuando estamos elaborando este proyecto, ¿sí? Político que se va a materializar en un documento, tenemos, por un lado, las decisiones que se refieren a la cuestión política, es decir, cuáles son aquellas directrices que tienen que ver con estas concepciones políticas y la vinculación con las normas. También vamos a ver que en la elaboración de este documento escrito van a haber decisiones que se refieren a la propuesta pedagógica, ¿no? En realidad esto acá empiezan a preguntarse este grupo de académicos, ¿sí? Elegidos por pertenencia al grupo, sí, Bruno, levantaste la mano. Sí, uno se puedes maniobrar ahí y salirte un poco del currículum o tenés que cumplirlo a rajatabla. ¿En dónde estás diciendo? Cuando vos Cuando, vas a la clase, o sea, cuando vos generás o sea, vas a dar clase, ¿a eso te preguntás? sí, O cuando sí, vas, exacto, sí, sí, bueno, en realidad ahora más tarde vamos a seguir viendo lo que vamos, o sea, los diferentes momentos, ¿no? Digamos, de actos de concreción del currículum, que también hay variaciones, y también vos como actor, ¿sí? También, o sea, vos cuando vas a leer el diseño curricular, vos también haces tus propias interpretaciones y hay contenidos que vas a enseñar, hay contenidos que no vas a enseñar, hay contenidos que, digamos, no lo vas o sea, que no los vas ni a seleccionar. En realidad, no es que vos haces, digamos, una réplica, sino que vos al leer el diseño curricular también vas a o sea, vas a interpretar y a partir de ahí también vas a tomar tus propias decisiones. O sea, no podemos pensar que sí o sí o sea, ¿te acordás que hablábamos que la enseñanza era una práctica humana y que también esta práctica humana está vinculada con tus propios supuestos básicos subyacentes? Y hay contenidos que van a estar prescritos en el diseño curricular que vos no lo vas a saber, o quizás la institución, o sea, esto también es importante señalarlo, que también la institución toma sus propias decisiones en cuanto a qué enseñar, cómo enseñar, y también va priorizando. Esto lo vamos a ver más tarde, pero no hay una traducción, a ver, no es una traspolación textual de lo que está escrito al aula, ¿sí? Va pasando por un proceso que se denomina proceso de concreción curricular, ¿sí? ¿Se entendió, Bruno? sí, igual lo vamos a ver más adelante, Ahora, ¿no? en un rato. Bueno. Entonces, en realidad tenemos decisiones que, o sea, en el ámbito este tenemos decisiones que tienen que ver con las decisiones que se toman a nivel, digamos, de pedagógicas, ¿sí? Y estas decisiones pedagógicas, sí, en realidad es donde van a priorizar o a sostener, bueno, cuáles son las intencionalidades del nivel, ¿no? De este nivel. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que habíamos dicho es, supongamos, en este momento, a partir de la norma, norma escrita, que es la Ley Nacional de Educación, se plantea que la escolaridad secundaria es obligatoria, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Las definiciones a nivel de la propuesta pedagógica tiene que estar vinculada con esta idea de la obligatoriedad y la responsabilidad del Estado en o sea, mantener esta obligatoriedad. Entonces, por eso se van o sea, digamos, este documento escrito
tiene que estar en estrecha relación con ello, entonces, pensar las intenciones, ¿sí? ¿Cómo va a ser esta escuela? ¿Cómo va a ser la organización de esta escuela? ¿Sí? ¿Qué conocimiento, qué contenido es importante enseñar, atendiendo, digamos, a estas directrices mayores que tienen que ver la obligatoriedad, ¿sí? Y la obligatoriedad y el sostenimiento de las trayectorias, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos lo político, lo pedagógico, ¿sí? Y, y que se siguen sosteniendo, se siguen haciendo, este tipo de preguntas que se podrían hacer un montón, ¿no es cierto? Las relaciones que puede tener los estudiantes que concurren a la educación secundaria con el medio y la comunidad, ¿sí? Cómo de alguna manera, cómo pensar esta estructura curricular, si seguimos pensando en esta estructura curricular por materias, como ustedes lo han vivido, o asignaturas, o pensar otro tipo de estructura curricular, atendiendo, digamos, a fundamentalmente la visión de la escuela secundaria, ¿sí? Digamos, ¿qué criterios se tendrán en cuenta para seleccionar estos contenidos? ¿Sí? En realidad el tema es el marco que nos da la Ley Nacional de Educación, también implica que la educación secundaria tiene que ser revisada. Entonces, a nivel pedagógico, se han tomado decisiones que tienen que ver con esta nueva estructuración de la escuela secundaria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, no, ninguna. Yo, profe, ¿esa ley es de 2012? Es del 2006 la ley. El diseño curricular, está. La Ley Nacional de Educación se sanciona y se promulga en el 2006. ¿Sí? Después se elabora en el marco del Consejo Federal de Educación la resolución 9309 y luego los diseños curriculares, esta resolución nos da un marco y luego en el año 2012 se convoca a una serie de especialistas en el ámbito de la provincia para elaborar el diseño curricular que tiene que estar en estrecha relación con lo que marca esta normativa, ¿sí? ¿Queda Ayalen? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno. Uy, miren, acá me trabé algo. Bueno, porque, bueno, también hay, perdón, acá se me pasó una E. También el tema bueno, hay también decisiones que para continuar con la elaboración de este documento o este documento, ¿sí? Son decisiones que se toman, espérenme un chiquitín. Ah, gracias. Gracias, Emilce. Documento, pero ahí dejé de coso. Se fue por eso, pero bueno, después lo ponés, profe. Esperá. Opa. Esperá que me estoy quedando sin tiempo. A ver. Ahí está. Bueno, también hay decisiones que tienen que ver con la cuestión esta que se refiere, digamos, digamos, al mismo proceso del diseño, ¿sí? Digamos, ¿no? Acá ya empezamos a ver como dos cuestiones. Por un lado tenemos la naturaleza del diseño, el origen del diseño, la finalidad del diseño, y
¿cuál va a ser su relación con el desarrollo del currículum? ¿No? Que el desarrollo del currículum de alguna manera tiene que ver con esta puesta en acto, ¿sí? Del diseño curricular, ¿no? Entonces, en realidad esta cuestión de las decisiones, digamos, de pensar, bueno, a ver, ¿cómo voy a pensar que voy a poner en acto, o sea, qué relación va a haber entre el diseño y este desarrollo, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo lo que estaba pensando, un ejemplo es decir, bueno, el diseño curricular plantea, por ejemplo, que en las unidades curriculares de ciencias naturales, en la escuela secundaria, en la escuela, en ciencias sociales, también en la escuela secundaria, plantea, o sea, tiene que estar conformado un equipo de 2 docentes como mínimo, ¿no? El docente en ciencias sociales, de historia y geografía, el de ciencias naturales, por ejemplo, de biología y de física. Esto es lo que plantea el diseño, ¿no? Después, bueno, pensar en esta cuestión del desarrollo curricular. Una vez que yo lo planteo vamos a poner en acto este diseño. Bueno, primero tener en cuenta las variables económicas, si hay presupuesto para esto, si hay docentes que tienen la formación o no, ¿sí? De alguna manera o sea, hay una idea, un proyecto el proyecto, que si hablamos de proyecto, tiene que ver con un tirar hacia arriba, y después, digamos, ¿qué va a pasar? O qué viabilidad hay de poner en acto este diseño, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo que en la plena época de la transformación educativa, cuando se planteó el tema de la organización del tercer ciclo de la educación general básica, que planteaba un tipo de organización diferente, que planteaba, por ejemplo, figuras nuevas dentro del tercer ciclo, que era, por ejemplo, creo que había un coordinador había coordinadores, por ejemplo, de las unidades curriculares, a su vez estaban organizadas por parejas pedagógicas, y en realidad, sí, había toda una superestructura planteada en este proyecto, en este proyecto, y que en realidad a la hora de poner en acto, o sea, o de poner en acto este diseño curricular, no había medios económicos o sea, no estaban presupuestadas estas horas y esta cantidad, digamos, de actores institucionales. Entonces, en vez de ofrecerles horas cátedras, se les ofrecía contratos de locación de obra. Entonces, en realidad esto de decir, bueno, a ver, yo proyecto algo y después, cuando yo intento llevarlo a la realidad, ¿qué relación hay? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Yo no me quedó en claro, profe, todo esto que está diciendo. Es como que decías cosas por separado y no me quedó en claro una idea en sí, concisa. A ver, Perdón. por un lado tenemos lo que está escrito, lo que se debería hacer, ¿sí? Pero después, ¿qué pasa cuando se intenta, ¿sí?, poner en acto este diseño curricular? ¿Hay una relación o no hay una relación? A veces se plantean cuestiones medias utópicas y que en realidad no hay relación con lo que pasa en terreno, sea la cuestión económica, si hay dinero o no hay dinero para, por ejemplo, pagar toda una cantidad de docentes. Si, digamos, las escuelas están preparadas para, digamos, tener X cantidad de alumnos, ¿sí? A esto lo que se va.
¿sí? La relación que puede haber entre lo que yo imagino que se debería hacer, ¿sí? O como actores políticos, digamos, que se debería hacer, y digamos lo que pasa en la realidad. ¿Sí? Conectar igualdad es un buen ejemplo. ¿Por qué lo decís, Bruno? ¿Está bien? ¿Vos sos ADR, Bruno? Le decía por el tema de que se entregaron las computadoras, pero no hubo una planificación de cómo llevarse a cabo el proyecto. Y Bien, quedó ahí. quedó trunco, porque en realidad estaban las computadoras. ¿Vos sos ADR, Bruno? Pregunto. ¿Qué es eso? No sé qué es. ¿Trabajás en una escuela vos? Ah, no. Ah, en realidad, no, porque yo había visto una vez que, que parecía, ¿no? En realidad, cuando, por ejemplo, fue Conectar Igualdad, se entregaron computadoras. Estaba esta, pues, era la entrega de computadoras y de alguna manera la política pública era que todos deberían tener acceso a Internet. ¿Sí? Por ejemplo, en las instituciones educativas no había, ¿cómo es esto que se llama? Los ADR, que son los asistentes técnicos a, digamos, al uso de las computadoras, porque no solo implicaba maniobrar las computadoras, sino que ayudar a los docentes a toda la cuestión pedagógica, tal cual. Después, los ADR famosos eran, estaban, digamos, contratados. Se terminaron los contratos y se truncó eso y ahora, bueno, estamos sufriendo las falencias, digamos, de lo que fue el plan Conectar Igualdad, que no, que hoy por hoy hubiera sido de gran ayuda, ¿no? Atendiendo a los estudiantes, porque ustedes sabían que las computadoras que nos entregaban en ese momento tenían hasta una antenita satelital que le permitía a los chicos conectarse con la televisión pública y otros canales, creo que de aire. Y tal cual es lo que estás diciendo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Pregunto. Bien. No. Bien, aviso, tenemos 1 minuto 40. En cualquier momento se va a cortar, sigo con la diapositiva, se corta y nos volvemos a juntar porque me voy a quedar hablando sola. ¿Sí? Bien, espérenme un chiquitín. Bien, y acá vamos a lo que planteaban, creo que uno de ustedes, ¿sí? Cuando planteaba esta cuestión de, o sea, lo que planteaban en la pregunta, o sea, al principio, si era que en realidad nosotros sí o sí teníamos de alguna manera que dar o expresar en todo lo que enseñamos en el currículum, en las clases. Por eso vamos a, se va a hablar del proceso de concreción curricular. A partir de ahí, yo no sé, me parece que me voy a quedar hablando sola, vamos a empezar a definir qué se entiende por concreción curricular. ¿Qué es concretar algo? ¿Qué se entiende por concretar? Pregunto. Llevar a cabo, terminar algo. Terminar Empezar. algo, ¿sí? Entonces, justamente, cuando hablamos de o hacer, digamos,